Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Hoy es febrero 4 del año del Señor 2025 y estamos en la clase de discipulado en esta noche para estudiar el capítulo 32 del libro de Génesis. Y vamos a iniciar con una oración. Bendito Señor y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Creador de cada cosa que en la tierra existe, incluyendo nosotros mismos, Señor. Gracias, mi Dios amado, por este llamamiento santo que has hecho a nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres el proveedor por excelencia, mi Dios amado. Y en esta noche, bendito Señor, queremos darte gracias por tanta bendición que has puesto en nuestras vidas, Señor, y también para poner ante tu altar los proyectos del año 2025, mi Dios amado, todos los proyectos misioneros en diferentes lugares, Señor. Recibe la petición del pastor Ricardo, Señor, para todos los proyectos en el área de el Quetzal, de los cedros, de los milagros, de todas estas áreas que él supervisa en Guatemala, mi Dios amado. Sabemos que tu asistencia ha sido divina, mi Dios amado, y lo mismo en diferentes lugares de la República Dominicana y en cada lugar en el cual tú estás haciendo la obra, Señor, a través de tus siervos, mi Dios amado. Te pido, Señor, también por la familia del hermano Eliezer Reyes allá en España, mi Dios amado. Sigue fortaleciendo ese ministerio, mi Dios, y poniendo tu mano sanadora sobre Mari, mi Dios amado. Ayuda, Señor, a que los médicos puedan combatir esa enfermedad tan desastrosa como es el cáncer que tú ves, nos asusta, Señor, pero que tú estás en control, Señor. Ayúdanos a entender que tú estás en control, que tú eres soberano, Señor, y que tú tienes un propósito en nuestras vidas, mi Dios amado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, mi Dios, o que escucharán esta clase después, Señor, porque sabemos que a través de estas enseñanzas tú hablas a nuestras vidas, Señor. Bendíceles en sus proyectos personales, mi Dios amado, en sus familias, Señor, en sus trabajos. Te damos gracias, Señor, y esta clase la ponemos ante tu altar también en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a seguir con Jacob. Entonces, tenemos que Jacob, para hacer una pequeña introducción, en el capítulo 31, vemos que Jacob ya cuando huyó de su casa, que la mamá le dijo, vaya y busque mujer allá en Aram, donde su familia, allá consiguió mujer, él se casó y Labán lo engañó y entonces en lugar de tener una mujer resultó con cuatro, porque se casó con las dos hermanas y luego con las siervas de las hijas, sí, de las otras mujeres, o sea, terminó con cuatro mujeres. ¿Era la intención de Dios para el hombre que un hombre tuviera más de una mujer? No era la intención, porque lo vimos en Génesis, en los primeros capítulos, creo que por allá por el verso 2, el capítulo 2, dice que la intención de Dios es de que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y los dos sean una sola carne. Pero de todas maneras, después de que el hombre surge esta situación, hay un propósito también. Dios utiliza esta situación para que surja la nación de Israel, porque los hijos de Israel, cada uno de los hijos, va a representar lo que es el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 32 vamos a ver el regreso de Jacob ya con sus hijas, con sus esposas y con sus hijos y sus vacas, su ganado, sus ovejas y toda la bendición que Dios ha puesto sobre su vida de regreso a donde es Saúl. Entonces, vamos a iniciar, hermana Cecilita, tienes el verso. Cecilia tiene, ¿dónde está Cecilia? Oh, no, hoy es febrero 4, estoy mirando mal.
febrero 4, empieza Rosa, hermana Rosa, del 1 al 3. Entonces vamos a explicar, leemos los versos del 1 al 3, explicar qué está diciendo el pasaje, que una pequeña explicación de qué nos dice y si hay explicación o aplicación para el día de hoy, lo vamos a hacer en esa dinámica y el que sigue vamos a seguir así para terminar el capítulo. Amén, hermana Rosita. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 55 de Génesis 31, que fue la clase pasada, termina diciendo, y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Y aquí ya se termina la historia, esta larga historia, que tantos acontecimientos que sucedieron a Jacob en casa de su tío, y ya aquí por fin terminó y terminó en paz. Ya hubo reconciliación y se despidieron y dice el 32, el capítulo 32, Jacob siguió su camino y ese camino es el camino de regreso ya a la casa, a la tierra prometida. Entonces dice, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Inmediatamente Jacob vio estos ángeles, él los reconoció. Sabemos ya que anteriormente él había tenido encuentro con ángeles. Y aquí él de una vez se dio cuenta que esto que estaba en este lugar, que Dios estaba ahí en ese lugar. Y dice, y envió, bueno, déjeme decirle, Mahanaim significa campamento de Dios, y también en hebreo he traducido no como campamento, que es uno, sino como en plural. Entonces, como dos campamentos o dos ejércitos, y también se podría decir como dos compañías, que era estar en la compañía de Dios, ahí que son dos. Entonces dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano y a la tierra de Seir, campo de Edom. En ese tiempo se acostumbraba a personas comunes y corrientes, se enviaban como mensajeros. Ya nosotros sabemos que la última vez que Esaú y Jacob se vieron, fue un momento donde no estaban contentos porque Esaú se había sentido engañado y robado. Y Jacob trató de alejarse por consejo de su madre. Y entonces también Esaú en su furor le había prometido, le había amenazado que después de la muerte de su padre lo mataría. Entonces, desde ese tiempo ellos no se habían vuelto a ver, porque entonces él se fue a la casa de su tío y sabemos que pasaron muchos años y ya esta era en este tiempo era que se iban a ver. Saúl no sabía por qué toda esa situación que había vivido Jacob en casa de su tío, que por qué tantos años sin verse. Él sabe que él lo amenazó, él dijo que lo quería matar y Jacob desapareció y no se habían vuelto a ver, pero ya en este punto ya Jacob quiere resolver ese tema y manda a esos mensajeros delante de él para ir como allanando el camino. Y eso se lo va a explicar la hermana Cecilia, que es lo que él le mandó decir a esos mensajeros, con esos Amén. mensajeros. Amén. Y un detalle importante es que los manda a seguir al campo de Edom,
porque Esaú se fue a vivir a Edom, ¿cierto? Muy bien. Edom, sí. Hermana Cecilita, sigue. 4 al Tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces, 400 hombres con él, Jacob se sintió amenazado. Es decir, ahí Jacob sintió temor. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham No, y hasta ahí, perdón, hasta ahí, hasta ahí, hasta el 8. así hasta el 8. Amén. Ok, ¿qué nos puedes explicar aquí de esto? Como explicaba Rosita, en efecto, el temor de Jacob es fundado en el entendido en que ya tenía la amenaza desde hace muchos años, es decir, antes de que partiera Jacob a la tierra de Labán. Entonces, él siente temor, máxime cuando le informan que él dice o responde a su mensajero diciéndole, sí, yo voy a irlo a recibir. Y se viene con 400 hombres. Pues eso es lógico, en sentido lógico, que hay que ser prevenido porque es realmente una amenaza, además de la advertencia anterior. Y estos 400 hombres para que Jacob pues tome medidas y en efecto las toma. Ujú. La prosperidad de Jacob, ¿cómo se denotó? ¿Cómo sabemos que era próspero? En la cantidad de personas, de vacas, de ciervos, de camellos, de todo, que le alcanzó para dividirlo en dos campamentos. Ujú. Sí, Ujú. muy bien. Y un detalle importante aquí que no es la primera vez en que Jacob siente miedo. Jacob tuvo miedo cuando la mamá en el capítulo anterior, Rebeca, le dice que haga el arma de la trama para que él suplante a su hermano. Y él le dice, no, pero si mi padre, si mi padre me descubre, ¿cierto? Y ella le dice, no se preocupe, la afrenta va a ser sobre mí. Entonces él pudo como solventar eso. El pasaje no dice en sí que tuvo miedo en la vez pasada, pero al hacer la pregunta infiere de que él sí tuvo miedo, pero la mamá lo cubrió y solucionó el problema. En este caso, él siente Tiene miedo, miedo. pero él tiene que afrontar. Entonces, y una cosa que vemos en el pasaje es que él ha madurado y entonces él siente miedo, pero no se paraliza. ¿Qué hace? Desarrolla una estrategia, dividir la gente en campamentos. Muy bien. Amén. No, Seguimos con, inclusive prevé que el ataque por parte de Saúl sea un ataque bélico, es decir, que llegue a atacarlo y en ese orden de ideas, entonces el otro campamento tiene que huir. Es amén. como eso. Perfecto. Muy bien. Hermano Alcides, del 9 al 12. Amén. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos.
y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Bueno, aquí por segunda vez, luego del versículo 31, que vemos que Labán ha acudido a Dios en el sentido de que ha tenido miedo por varias situaciones que le han acontecido. En el caso, por ejemplo, de este pasaje, en el capítulo 32, vemos cómo él, luego de haber dividido los campamentos y al usar las estrategias, vamos a decir, humanamente hablando, pues él entiende que el temor que él sentía era un temor de que su hermano, el cual él había engañado hace un tiempo, lo había engañado, él temía por su vida y por su familia, quizás pensando humanamente que él venía a vengarse de una manera, ya que él tenía la noticia que habían 400 hombres que venían con ellos. En este caso, él viene a Dios y consulta a Dios, y algo que me llama la atención del verso 9 en adelante es que la estrategia que Jacob usa para hablar con Dios es como, según yo puedo interpretar, no sé si estaré equivocado, es como recordándole las promesas que él había hecho con lo que habían hecho su antepasado. Hablando de Abraham, que fue su abuelo, ¿verdad? Porque Isaac era su padre. Y recordándole las promesas que Dios había hecho con Abraham y con su padre Isaac. Y eso nos deja una moraleja, por lo menos a nosotros como cristianos, de que muchas veces cuando nosotros estamos atribulados y sentimos temor por alguna situación o circunstancia, nosotros debemos usar las mejores herramientas para hablar con Dios. Y una de las herramientas es acordándole al Señor. Yo sé que Dios, en su infinita misericordia, no necesita que nosotros le recordemos lo que ya Él ha dicho y ha prometido para nosotros, pero sí a Dios le agrada cuando nosotros venimos con una oración apegada en lo que es lo que Dios me ha dicho, lo que Dios ha establecido y lo que Dios hará conmigo y lo que ha prometido que hará conmigo. Entonces, Dios le había prometido y le había hecho promesa a él, y él le reclama a través de la promesa y le dice a través de la promesa que tenga misericordia y que lo libre de la mano de su hermano. Entonces, es una oración la cual está acondicionada a través de las promesas que Dios le había dicho a través de su antepasado. Y le recuerda, mira, tú tuviste con tu padre Abraham, tú le prometiste al padre, a mi padre, tú le hiciste, tú diste esto. Entonces él comienza a reclamarle a Dios para que Dios tenga compasión y misericordia y lo libre de la situación en el cual él sentía ese temor de que iba a ser afectado, no, no tan solamente él, sino también podía ser afectado su familia, porque si bien es cierto, él entendía de que quizás él venía con un tono de venganza hacia su persona. Y él acude y utiliza la mejor herramienta, que es la oración, y eso nos habla desde el verso 9 hasta el verso 12, orándole al Señor por misericordia y que lo libre de la mano de su hermano. Amén. 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 Muy bien. Verso 13 al 17. Hermana Pérsida Bello. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Con relación a la oración, yo quería también de aportar que con esta oración vemos el cambio de carácter de Jacob. Lo vemos con humildad y con confianza en el Señor, reconociendo que Dios lo podía ayudar, que él no iba a poder con esto. Y el hecho de apelación, él apeló a lo que Dios había hecho por sus antepasados, por Abraham e Isaac, y que le había dicho lo que él iba a hacer con él y su descendencia. Y en base a esto, hizo su petición
de ayuda humildemente. Se ve gran madurez en Jacob ahora, diferente al joven que hurtó la bendición de su padre. Al versos 13 al 17 dice, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camelias, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillas, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a los siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasa delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Y vemos aquí a Jacob que elaboró una estrategia, y el objetivo de esta estrategia, preparando estos presentes para su hermano, para agradarlo y suavizar el posible rencor que pudiera todavía tener después de 20 años de lo sucedido entre ellos, cuando Esaú dijo que cuando encontrara a su hermano lo iba a matar. Son los presentes de su ganado, servían para él mostrarle que él estaba buscando paz y que él le imploraba misericordia, y el ponerlos de la manera como le dijo al siervo que lo pusiera, fue con el objetivo de lo que dijo la hermana Cecilia antes, que pasaran, iba mandando una parte primero. Esta fue una estrategia por si algo quería hacer Esaú, por lo menos quedaba una parte de su ganado. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál es la estrategia de Jacob? Y la estrategia está en la lectura, y el objetivo de la estrategia es buscar la misericordia, acudir a la misericordia del hermano. Estos presentes, él los consideró necesarios para apaciguar la potencial ira que podría tener Esaú contra él, y así él cuidar de una parte de los suyos si él arremetía contra la primera parte. Amén. La hermana Jenny no está presente, ¿no es cierto? Entonces dice en el verso 18, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, ¿cierto? Porque como terminó la hermana Pérsida, dice que si les preguntaren a los siervos que qué van a decir, entonces ellos van a responder, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro,
quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces vemos cómo la estrategia se está llevando a cabo. Y la pregunta aquí es, ¿era necesario que Jacob buscara la reconciliación? Sí, era necesario que él buscara la reconciliación y muchas veces para aplicación a nuestras vidas nosotros debemos dar ese paso adelante y tratar de buscar con nuestros hermanos conciliar la paz. Hermanos en sangre o hermanos en la fe, que a veces nos sentimos por cosas que no tienen sentido. Hay que dar un paso y buscar la reconciliación ah, eh, por más de que sea duro, sabiendo que nosotros contamos con la presencia del Señor, que así como lo hizo Jacob, orar y pedir al Señor que nos ayude a superar el miedo, el temor, o que nos dé sabiduría para saber enfrentar la situación, lo podamos hacer. Y dice que esta estrategia me llamó la atención porque dice en el verso 20 al final, dice, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Entonces, esta estrategia constaba de enviar a sus siervos primero a apaciguar la ira, pero él como no lo estaba viendo de frente, no sabía cómo sí, uno viendo la persona de frente, mirando sus ojos, su reacción, uno se da cuenta si la persona está recibiendo o no está recibiendo con agrado las cosas. Y al final dice que la estrategia era con esa finalidad, que al él estar de frente cara a cara con su hermano, pudiera ver su rostro para saber si realmente él estaba en la misma condición en el corazón de perdonarlo y de conciliar la querella que había entre ellos dos. Y dice después, al final del verso 21, que durmió aquella noche en el campamento. Y eso me gustó mucho cuando dice durmió, porque el solo hecho de pensar de que uno puede superar un problema o algo en la vida como que le da cierta tranquilidad y uno puede por fin conciliar el sueño, ¿sí? En cuestiones de conciencia. Sigamos con el verso 22 en adelante. Al 25, ¿quién lo tiene? A la hermana Carolina tampoco se presentó. Del 22 al 25 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descontuyó el músculo de Jacob mientras él luchaba. Amén. Amén. Entonces vemos que él duerme esa noche, manda pasar a sus mujeres, a toda la gente y él se queda solo allá en el vado de Jacob. Vado de Jacob es el valle de Jacob y ahí parece que hay un rito que viene y se une al río Jordán en esa área y es el área por donde se pasa del este hacia la tierra prometida, ¿sí? Cruzando el río Jordán para la tierra prometida. Esa es la zona que se llama el vado de Jacob. Ese es el lugar donde viene el varón de noche y entonces pelea con Jacob y dice que peleó toda la noche hasta que rayaba el alba, ¿cierto? Y, y hay una cosa que me llama la atención y es que cuando estudiamos los juramentos, no sé si recuerdan que Abraham manda
al siervo Eliezer a que buscara la mujer para su hijo Isaac, porque él ya estaba envejecido, la manera como como se hacía el juramento era de que el siervo ponía la mano debajo del muslo de su amo para jurar o para hacer pacto de que él iba a hacer lo que le estaban mandando, ¿cierto? Y aquí se desconyunta el ángel del Señor, desconyunta el muslo, parece que es un nervio o algo, un tendón, De la pierna. de la cadera que va hacia el muslo. Pero indica que va a afectar la posteridad, ¿cierto? Y parece ser que era también en el muslo, era donde se ponía una señal. Cuando se circuncidaban a las personas, se ponían una señal en el muslo. Solo que indica el pasaje posiblemente es de que ya él había tenido su descendencia y ahí ya la descendencia era la que seguía procreando, porque ya Raquel venía embarazada. Solo a 12 ya Jacob había tenido su parte de lo que Dios le había prometido, las 12 tribus de Israel. Hasta ahí iba a llegar. Entonces parece que el pasaje indica que hasta ahí iba a llegar. De todas maneras, él pelea, él reconoce que es el ángel de Dios, que él está peleando no con un ser normal, sino con un ser divino, ¿cierto? Y por eso él insiste. Y vamos a ver lo que pasa en el verso del 26 al 29, la hermana Juana. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. Porque quieres saber mi nombre, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Amén. ¿Qué entendiste ahí, hermana Juanita? Que Jacob fue persistente, que luchó hasta que lo bendijo. Exacto. Insistió, no te dejaré, porque el ángel le decía, déjame ya, porque ya rayaba el alba. Y lo que indica ahí es de que ya entraba la luz. Al rayar el alba significa que venía la mañana y Jacob se iba a dar cuenta de que él era un ser divino, ¿cierto? Y ante la presencia de, por ejemplo, ellos tenían entendido que nadie puede estar frente a Dios y quedar vivo. El ángel tenía su afán de irse, pero él no lo quería dejar ir porque ya venía el alba y ya iba a ser descubierto. Pero esta insistencia de él le dice, bueno, si se va, bendígame. Eso es algo que uno debe pedir en momentos, ¿sí? Señor, que tu bendición venga sobre nuestra vida, ¿cierto? Nosotros oramos por los demás, también debemos orar por nuestras necesidades y nuestras fortalezas, ¿cierto? Y me llama la atención, te voy a preguntar a ver si tú, ¿por qué razón le cambió el nombre de Jacob a Israel, según lo que tú entiendes? Porque fue, pues, porque luchó con él toda la noche y fue persistente. Sí, y cuando vimos, tú sabes que los nombres en el Antiguo Testamento tenían una forma de denotar el carácter de la persona. Y sabemos que Jacob le pusieron su nombre porque él venía en el vientre de su madre cogiéndole el talón a su hermano Esaú. Y quiere decir como el suplantador, como el engañador, como algo así. Y vimos a través de la historia que a pesar de que Rebeca fue la que lo manipuló a él también tenía decisión propia y él engañó a su hermano Esaú,
¿sí? El plan de Dios sí era bendecir a, a, a Jacob y a su descendencia, pero era con el método de Dios. Pero en el pasaje, como vimos, el hombre intervino a tratar de ayudarle a Dios, ¿sí? O sea, no era de acuerdo a Dios. Entonces, yo pienso que aquí le preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Cuando uno viene a Dios, Dios le pregunta, confiesa tus pecados. Uno tiene que confesar quién es. He sido un maltratador, no he tenido en cuenta, he hecho esto, lo otro. Eso es una cuestión que uno viene y la hace con Dios. Y Dios a uno le cambia ese nombre y ya le da a uno una nueva oportunidad. Ya uno es una nueva creación en Cristo Jesús. Y eso es, yo creo que el propósito que hace con él. Tú eras esto, está bien, confiéselo. Y por eso Jacob confiesa, sí, mi nombre es Jacob, es un engañador, he sido engañador. Y dice, ya no más, ya no se llamará más así, porque él perseveró en buscar a Dios, ¿cierto? Y por esa razón le cambia y le pone el nombre de Israel, que como tú lo dijiste, significa el que lucha con Dios y con los hombres, pero prevalece, permanece, ¿cierto? Amén. Como nosotros debemos perseverar en este caminar con Cristo, ¿cierto? Perseverar en todas las situaciones que de pronto con los hombres muchas veces, porque los hombres nos quieren apartar del camino y nosotros debemos en todo tiempo perseverar, luchar contra esa naturaleza pecaminosa y perseverar buscando de Dios en todo tiempo. Amén. ¿Quién sigue? Vianey, hermana Vianey. Entonces vamos a terminar 30 al 32. En el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Entonces, lo que yo entendí, ¿verdad? En el versículo 30 al 32, Jacob le puso el nombre de Peniel al lugar donde luchó contra Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, sin embargo, conservo la vida. Ese es algo resaltante, ¿verdad? Que aún aparece acá en la Biblia. ¿Por qué? Porque él decía, aún conservo la vida. ¿Quién no iba a estar feliz, verdad? ¿Por qué? Porque dice que similarmente en otras versiones no aclara que fue que él vio a Dios, sino que un ángel se le presentó y él por eso dice que vio a Dios cara a cara. En otros pasajes de la Biblia también dice que sí, pero en otros que es un ángel. Dice que Peniel significa rostro de Dios. Eso es lo que significa este nombre. Entonces, Jacob comprendió que solo por la gracia y la misericordia de Dios había escapado de la lucha con vida. O sea, este hombre estaba más que todo feliz, ¿verdad? Porque sinceramente aún seguía con vida. Jacob recordaría con cada paso que daba durante el resto de su vida que había sido conquistado por Dios. Entonces quiere resaltar o quiere decir que Jacob, más que todo, ¿verdad? Cuando vio a Dios cara a cara fue donde dice que luchó contra él, pero dice que porque Dios quería conquistarlo y fue así como Dios conquistó. En otras partes de la Biblia, Dios le cambió el nombre a Jacob, a Israel,
que significa Dios pelea. Entonces, acá aclara, ¿verdad? Que a través de que tocó el muslo, dice que ese es un tendón del muslo en la parte anterior y posterior del muslo. Por eso a Jacob le costaba caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí fue donde tomó o tocó y fue algo como que por verlo, yo así lo entiendo personalmente, por verlo fue que él tuvo este alcance o este padecimiento, ¿verdad? Y fue como para testificar de lo que él hubiera vivido en el encuentro de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos que el varón es Dios. Y por eso es que él, a Jacob, cuando inicia la oración con, con, con Jehová Dios, ¿cierto? Que fue por el verso 9. Él se dirige a él y dice, Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, ¿cierto? Y él reconoce que él ha estado con él. Y llega y le dice, ayúdeme que tengo miedo, tengo temor, ayúdeme a, a sobrepasar esta lucha y esta situación que hay, líbrame, ¿cierto? Y ahí es cuando le recuerda, como dijo el hermano Alcides, tú has hecho esto, tú me has dicho que me harás bien, ¿cierto? Le recuerda a Dios y le recuerda el pacto abrahámico que ya se le ha sido prometido a él. Y por eso es que al final ahorita, cuando vimos los últimos pasajes, él está aquí diciendo, dime cuál es tu nombre cuando está peleando con el varón, porque él como que quiere certificarse que a la persona que él oró, no solamente lo escuchó, pero que está ahí presente, ¿cierto? Por eso él insiste en que le diga el nombre. Y más adelante es que él dice que vio a Dios cara a cara. A pesar de que el hombre no lo reveló, el nombre, él sabía que era el mismo Dios que había respondido y que se le había presentado a él cara a cara. Y esos eventos en los cuales vemos, por ejemplo, aquí es lo que llamamos teofanía, que se presenta en forma de ángel o se presenta en forma de una persona, ¿cierto? Es una teofanía. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento acostumbraba Dios presentarse así a sus siervos en teofanía, no a todo el mundo, solamente a aquellos que querían tener una relación con el Señor, ¿cierto? Entonces, qué bueno, el tiempo ha sido bueno, son las 7:49. Vamos a ver brevemente qué aplicaciones a la vida podemos tomar. Abro los micrófonos para si alguno quiere opinar. Sí, con relación al sentimiento de Jacob, Jacob, él era consciente de la falta, no tanto el temor de la venganza, sino ese temor también se sumaba a que él era consciente de la falta que había cometido contra Esaú. Y, y él sentía esa necesidad, no solamente por la paz, porque él sentía de alguna manera ese temor de una venganza en el sentido bélico, sino también yo creo, y por eso la oración de misericordia, pidiéndole a Dios misericordia y pues era, y esa lucha en la lucha que tuvo con el varón que era enviado de Dios, era precisamente esa necesidad de ser bendecido. Él necesitaba, eso le daba el fortaleza, como que necesito fortaleza para enfrentar. Y es nosotros cuando herimos o cometemos alguna falta, ahí se reconoce lo que nos cuesta a nosotros aceptar que estamos en error. Entonces es ese sentimiento
debemos aceptarlo y así como hizo Jacob, pedir fortaleza para poder dar a, como dicen, dar a torcer la voluntad y pedir de verdad perdón, pero sentirlo, un perdón sentido, porque despojarse no solamente de las cosas materiales que le habían costado, como vimos, para tener esos bienes que adquirió con Labán, que Labán hasta lo persiguió hasta el último momento, pero fueron bendiciones de Dios. Entonces, todo eso no fue gratuito, lo que él tenía. Y eso él lo invirtió en unos presentes, buscando pues que el rostro de Saúl cambiara, es decir, que aceptara su perdón y su arrepentimiento. Es más o menos. Sí, y vemos aquí que Jacob, la relación que tenía con Dios era sincera, que él había escuchado de su madre de que el menor, que el mayor iba a servir al menor. O sea que iba a ser una gran nación, ¿cierto? Él sabía eso porque ya su madre lo había comunicado. So, él tenía pendiente eso. Él había ido a buscar su mujer, había a buscar la separación del conflicto en un tiempo, ¿cierto? Pero él sabía que tenía que regresar a la tierra prometida, a la tierra prometida. O sea, él no solamente era la reconciliación, pero también a llevar a cabo el plan de Dios. O sea, él estaba enfocado, porque de otra persona que no quiera superar el miedo va y se establece en otra tierra. Él sabía que tenía que regresar a su tierra, porque Dios, esa era la promesa que había dado. Era una nación, era un pedazo de tierra, ¿cierto? Y era una simiente, era la bendición completa que estaba ahí. Entonces, vemos aquí que Jacob está enfocado en el propósito de Dios para su vida y en establecer, en retomar la tierra. Y de paso, pues, supera el conflicto y supera el miedo humano, pero sabemos que por nuestras fuerzas no podemos lograr las cosas y necesitamos la asistencia de Dios, y por eso es bonito ver que estos personajes muestran ese quebrantamiento y esa humildad para poder reconocer en los momentos en que uno no puede solo y que necesita a Dios. Amén. Amén. ¿Qué otro pensamiento podemos tomar aquí? Bueno, también yo pienso que Jacob, terminando de reconciliarse con su tío, con Labán, después de haber pasado tantas cosas entre ellos, y vino, como vio que su tío vino donde él ya arrepentido y se reconcilió, quizá eso le dio coraje a él para él poder pensar en que tenía que resolver el asunto con su hermano, porque a veces pasan situaciones que nos hacen reflexionar a nosotros y hacer un análisis. Entonces ya él aquí ya lo que quiere es terminar ese asunto con su hermano de tantos años sin saber el uno del otro. Y nada, él decide, toma la decisión de ir en busca de él, y no solo eso, sino que coge una actitud humilde, porque manda a los mensajeros y lo manda diciéndole, Señor, y que tu siervo, o sea, él se humilló, se rebajó para que, ya pensando que en suavizar un poco la situación entre ellos, de que su hermano pueda ya no sentirse tan airado hacia él, y se pudiera resolverse ese conflicto tan viejo, que yo tenía. Amén. Amén. Y también podemos mirar en la otra forma, ¿cierto? De que por lo menos en el caso de que alguien quiera venir a buscarnos perdón, ¿cierto? Que nosotros seamos, por decir algo, Esaú,
¿sí? Le vamos a salir con 400 hombres cuando el otro viene con la intención de reconciliarse, ¿cierto? Hay que mirar eso, de tener también ese sentido de la unificación, de la paz, ¿cierto? Porque Dios ha venido a traer paz y a unidad. Entonces, en ese sentido también tenemos que pensar que ya sea que nosotros tengamos que humillarnos para pedir perdón, también debemos tener un corazón dispuesto a recibir a las personas y a no salir con cuatro piedras en la mano. Y lo digo porque yo era una de esas que antes de venir a los pies de Cristo alguien me la hacía y no, ahora ya no. Olvídese, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Entonces, no, la actitud que espera el Señor Jesús es que no quebrantemos nuestra voluntad, el deseo de querer buscar una venganza o que Él ya me la hizo, pues que debe pagarla. Entonces vamos a someter eso. Ese es el corazón que Dios quiere de nosotros, que vayamos transformando ese sentido de querer buscar una venganza. Sí, sea que estemos en cualquiera de los dos lados, la unidad ante todo es lo que vamos a buscar en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que va a agradar al Señor. Sí, yo Ah, quiero apuntar que Esaú viene con 400 hombres. Él tenía muchos siervos también. Él había prosperado, el Señor lo había prosperado. Preparado porque él no sabía, ellos no se conocían ya. Y lo que se conocían de los tiempos que vivieron juntos no era bueno, porque no fue bueno lo que ocurrió. Pero la actitud de Jacob es muy importante para cuando en el capítulo 33 podemos ver cómo reaccionó el hermano. En la parte de Jacob lucha con Dios, como dijo Elizabeth antes, nosotros podemos llegar a Dios y podemos demandar nuestra bendición. Nosotros podemos hacerlo. Y eso solamente lo podemos hacer cuando profundizamos en el Señor, porque esta era para a Jacob llegar a este nivel con Dios, de pelear con Dios y vencer, fue porque ya él había pasado por el fuego, ya el Señor lo había refinado. Y vemos como al principio del capítulo, dos ángeles, cuando él salió del lado de Labán, ya despedido, ya pactado, dos ángeles le vienen a su encuentro y lo acompañan. El Señor estaba acompañándolo, el Señor estaba con él. Y es lo que ocurre cuando buscamos de Dios de todo corazón. Entonces, es una enseñanza que nosotros busquemos al Señor de todo corazón, que vayamos a Dios en oración cuando tengamos problemas, que demandemos y le pidamos a Dios nuestra bendición. Él tiene bendiciones para darnos. Y el Señor le cambió el nombre en este preciso momento, que era el momento ya oportuno, porque ya Jacob había sido transformado. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Amén. También podemos ver que en el texto, pues, nosotros nos da una enseñanza y es que a pesar de nuestras debilidades o de la debilidad que tuvo Jacob y las amenazas y todo lo de por venir, nos enseña de que tenemos que luchar y luchar por lo que queremos lograr y eso lo podemos hacer en la mano del Señor. Jacob pudo reconocer su debilidad, pudo reconocer sus amenazas, pero a través vino a los refugios de nuestro Padre Celestial. Y eso nos da a entender a nosotros como iglesia de que, como dice la palabra, diga el débil fuerte soy. Entonces, en la palabra y en la oración es que somos fuertes y vemos la lucha de Jacob y a través de la lucha vimos lo que pudo lograr. Entonces, nosotros estamos llamados para luchar y alcanzar la bendición de Dios. Amén. Amén. Muy bien.
Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, muchísimas gracias, muy buenos los aportes. Ha sido fundamental la ayuda de cada uno y entre todos así nos rinde la horita. Somos productivos para el Señor, ¿cierto? Y para nosotros seguir creciendo en Dios. La próxima clase vamos a estudiar un tema que se llama el ministerio. Voy a enviar los versículos, miremoslos y de pronto al principio voy a elaborar algunas preguntas acerca de qué es ministerio, qué entiende, cosas así, porque a veces uno escucha la palabra ministerio y piensa que es solamente ministerio para aquellos que han sido llamados a ser pastores, a ser evangelistas o algún cargo importante. Entonces vamos a ver qué significa ministerio y vamos a estudiar ese tema y yo voy a enviarles el capítulo. No les voy a mandar los versículos del 33, sino hasta después la semana para que durante la semana se vayan preparando. Entonces, por ahora, esta noche envío el video y envío lo del ministerio para la semana entrante. Pero participemos y así como en esta noche, para que podamos ahondar en este tema. ¿Sí? Amén. Voy a pedirle a la hermana Vianey que por favor nos despida en oración. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecer al Señor Jesús, ¿verdad? Por estas bendiciones que nos ha regalado. Mi buen Jesús, muchas gracias, mi Padre Celestial, por todas las bendiciones que tú nos has concedido hasta el día de hoy. Padre Celestial, yo sé, Señor amado, que si no fueras tú, nosotros no podemos hacer nada, Padre. No podemos obtener nada, mi buen Jesús. Muchas gracias por un día más. Gracias, Señor eterno, por el privilegio y la oportunidad que nos concediste, el poder estar reunidas, Padre Celestial, con todas mis hermanas y mi hermano, Padre. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de ellos, Padre, y que la paz y el amor tuyo, Señor eterno, pueda morar en cada vida, en cada familia, Señor eterno. Padre celestial, si alguno está enfermo, demanda esa sanidad, demanda esa liberación, mi buen Jesús. Mira por los proyectos, Padre celestial, de cada congregación. Están en tus manos, Señor Jesús. Bendice cada familia y que la paz y el amor tuyo pueda permanecer en nuestras vidas. Y ayúdanos, síganos dando sabiduría y entendimiento para que nosotros cada día aprendamos más de tu palabra y así, Señor eterno, ser Padre celestial y seguir siendo portadores de tu palabra, ir en aquellos lugares, ir en aquellos rincones a predicar tu palabra, mi buen Jesús. Muchas gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.